Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva etapa de podcasting para principiantes. Hace escasamente un par de meses os ofrecí el 10º capítulo del curso serial de podcasting para principiantes, cómo hacer un podcast paso a paso. Y como ya te comenté, ese 23 de octubre en el que presenté ese post y ese podcast, no tenía muy claro cómo continuar con este proyecto. Y la verdad que no sabía si seguir ofreciendo una segunda temporada con capítulos dentro de lo que sería un curso serial o plantearlo de otra manera, que es la decisión que finalmente he acabado tomando. A partir de ahora, cada 15 días te voy a traer un nuevo capítulo de podcasting para principiantes en el que te hablaré pues de las diferentes novedades de este mundillo del podcasting. Otras semanas te hablaré de técnicas de grabación, en otras ocasiones te aconsejaré algún equipo de grabación o alguna mesa de mezclas o los mejores micrófonos que haya en el mercado en el momento. Y en definitiva, lo que acabará siendo podcasting para principiantes pues es un programa quincenal en el que te hablaré largo y tendido, con tranquilidad, sobre podcasting y sus actualidades. Además, en cada uno de los capítulos me gustaría recomendarte un podcast, ya que yo creo que una de las principales funciones que también debemos ejercer todos los podcasters es pues intentar subir un escalón más cada vez al podcasting a base de empujar entre todos en la misma dirección, y una de ellas pues es hacer un poquito de pedagogía y hacerle llegar a más gente el podcasting, y ya no solo nuestro podcasting, sino el podcasting de cualquiera de nuestros competidores, y digo competidores entrecomillado, ya que no creo que en el mundo del podcasting precisamente lo que prevalezca sea la competencia, sino más bien el enriquecimiento mutuo y la retroalimentación de nuestros proyectos, ya que, como dice el gran Emilcar, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Pues bien, hoy, para iniciar esta nueva fase de podcasting para principiantes, te hablaré de los beneficios que puede tener un podcast si eres o quieres ser un influencer. El marketing de influencers obliga a hablar de marketing digital, sector en el que una de las tendencias más importantes en cuanto al formato para la publicación de contenido es el podcasting o los archivos de audio. Este canal ha sido uno de los que mayor crecimiento ha tenido en estos últimos años. De hecho, son muchas las reputadas empresas que tienen ya su propio podcast, entre las que destaca, por ejemplo, el prestigioso periódico The New York Times. En España, por el momento, no es tan popular, aunque sí que es cierto que es una tendencia al alza y cada vez son más los emprendedores digitales y los influencers que comienzan a realizar podcast. Empresas de la talla del País hace ya un tiempo se introdujeron en este medio. Y es que es algo muy claro que el desarrollo de los podcasts de marca va a convertirse en una de las tendencias más populares durante este recién estrenado año 2019. Para poder contar con influencers en tu empresa, es necesario que ambos estéis alineados en cuanto a los valores de marca. Esto es muy importante porque a la hora de plantearos cómo hacer un podcast, la creación de contenido estará mejor motivada. Es importante establecer una relación a largo plazo con cada influencer en la que el valor aportado sea siempre bidireccional. Cuando se cuenta con la figura del influencer, no solo hay que pensar en la cantidad de seguidores que tiene en una red social, sino en su capacidad de influencia en distintos sectores
y grupos de personas. Para ello, es fundamental que un influencer pueda utilizar todos sus recursos y el podcast es una herramienta que gracias al desarrollo de los altavoces inteligentes está en auge. Pero vamos a ir un poquito más a los inicios. Para los que lleguéis, por ejemplo, por primera vez a podcasting para principiantes o incluso a esta útil herramienta que es el podcast y todavía no tengáis muy claro qué es. Pues bien, un podcast es un archivo multimedia que se puede escuchar mediante una descarga o también vía streaming en un dispositivo móvil, ordenador o cualquier otro tipo de reproductor. Para muchas personas el podcasting es como una especie de nueva radio, en la que predominan las nuevas tecnologías, las redes sociales y una fluidez propia de la radio tradicional. Es muy común también hacer una analogía con el Netflix del audio. Pues bien, un poquito a grosso modo, esto es lo que es un podcast. Por lo que podríamos decir que el podcast es un audio bajo demanda. Aunque algunas personas no se lanzan con esta herramienta porque creen que es complicado. Y yo lo único que te puedo decir que no lo es en absoluto. Y si no, para eso te invito a que escuches los 10 primeros capítulos de este podcast, que precisamente son un curso de iniciación al podcasting para toda aquella persona que quiera lanzar su primer podcast en muy poco tiempo. Ahora te voy a hablar, aunque sea brevemente, de cómo hacer un podcast. Para hacer un podcast tan solo necesitas un par de auriculares, un buen micrófono y un ordenador como herramientas tecnológicas. Nada más. En cuanto al contenido del mismo, es necesario que sea original, que sepas y tengas muy claro qué quieres transmitir, a quién se lo vas a contar y para qué se lo vas a contar. Lo ideal es que el podcast esté vinculado con tu estrategia de contenidos y que hables de lo que mejor sabes. De aquello de lo que te pasarías horas y horas hablando sin parar. De aquello de lo que te acusan tu familia y amigos, con lo que siempre les estás dando la lata. Aquel tema que realmente te motive, te apasione, te haga hervir la sangre por dentro cuando hablas de él. Por todo esto, un podcast resulta ser una herramienta muy eficaz para los influencers. Cuando se tienen dudas acerca de los temas de los que se puede hablar en un podcast, es bueno recorrer al contenido que publicaste en tu blog en su momento y que fue popular. Aquellos artículos, aquellos posts que más éxito tuvieron entre tus seguidores, aquellos más leídos. Pues solo tienes que hacer una pequeña recopilación de ellos y ocuparte un poquito en actualizarlo, porque seguramente algunos de ellos pues tendrán alguna incorrección debido al paso del tiempo desde el momento en el que se publicaron, pero con una buena actualización, con un buen lavado de cara, es un contenido muy bueno como para basarte en él para poder arrancar tu nuevo podcast y tener una serie de temas ya recurrentes para iniciar este recorrido. Ahora te voy a hablar de la importancia que tiene un podcast en tu estrategia de contenidos, ya que con este formato se abre un nuevo canal de comunicación entre tú y tu público, ya que la audiencia puede conocer tu simpatía y tu personalidad, además de tus conocimientos y habilidades. Es una cosa muy habitual, pues que la gente se encariñe, pues con una voz, con una personalidad, ¿no? Con aquella persona que le resulta agradable, incluso más que del propio contenido, la manera que tú tienes de explicarlo, tu personalidad, tu naturalidad, tu simpatía, el buen rollo que transmitas y la energía que transmitas, y encima de una manera tan cercana como es dentro del oído de la persona a la que te estás dirigiendo, hace de esta herramienta que es el podcast, pues una herramienta, pues como están demostrando los tiempos que corren, una herramienta súper útil para hacer llegar tu mensaje de la manera más clara y cercana posible a tu posible audiencia. Pero si además lo utilizas como una herramienta para publicitar un servicio, para dar a conocer un blog o un sitio web, o para vender un producto o tus propios servicios, pues es una herramienta fundamental. Solo necesitas que su contenido llame la atención del público y resuelva sus problemas e inquietudes. Ahora te voy a hablar de las ventajas de utilizar el podcasting
y te las voy a enumerar en una serie de 6 puntos. El primer punto es que el podcast es más económico que producir un vídeo, por ejemplo. El segundo punto es que tu audiencia puede descargar o escuchar cada podcast en cualquier momento y dispositivo. Esto es interesante porque evita, con las descargas, problemas ocasionados en el dominio o de fallo de servidores. El tercer punto que te quiero resaltar es que puedes vincularlo directamente en tus redes sociales, como por ejemplo Facebook, que cuenta con una actualización cuando se crea un nuevo contenido. Spreaker o iVoox son algunas plataformas para alojar tus podcasts y garantizar un mejor posicionamiento de la marca, además de que cuentan con una gran cantidad de usuarios. El quinto punto es que un buen podcast creará, sin duda, una audiencia fiel. Y esto te posicionará como referente en tu nicho de mercado, en el tema en el que trates, y como persona de autoridad en tu sector, lo que se traducirá en un aumento del porcentaje de conversión. Y el último punto que te quiero enumerar es que en español apenas se utiliza aún esta herramienta tan importante que es el podcast, por lo que puedes ser pionero dentro de tu industria o de tu nicho o incluso de tu micronicho y convertirte en un gran referente. Además, un consejo que considero importante es que intentes que el contenido sea atemporal, ya que así nunca perderá su utilidad. Pues como te decía, cada vez más medios tradicionales, pero también influencers digitales, blogueros y reconocidas marcas han decidido apostar por esta estrategia y por el mundo del podcast para impactar de forma innovadora en un público mucho más amplio. Un proyecto que utiliza este formato ya aporta un toque mucho más personal y supone una gran diferenciación con la competencia. Esto proporcionará que tu audiencia se identifique más contigo y con tu marca, aumentando así tu popularidad. Cuando utilizas el podcast puedes expresarte según la forma en que sientes las cosas. Utilizar también el argot, las entonaciones. Cuando escribes, por ejemplo, un blog, no puedes hacer esto sin filtrar adecuadamente las palabras, utilizar las keywords, de la misma manera que también ocurre esto cuando grabas un vídeo para YouTube. Esto no quiere decir que no tengas que tener estructurado lo que quieres decir o que puedas incluso tener un guión, sino todo lo contrario. Pero te sentirás con mucha libertad a la hora de hablar y eso lo percibirá tu audiencia. Yo, por ejemplo, una de las técnicas que más utilizo habitualmente es, tengo guionizado, por ponerle unos porcentajes aproximados, tengo guionizado unas 60 o 65% del programa y el resto son apuntes mentales que voy haciendo sobre la marcha, sobre el contenido que tengo escrito, y muchas veces incluso el contenido que tengo escrito tampoco lo utilizo al 100%, ya que simplemente lo utilizo de base y lo puedo ir modelando o incluso cambiando sobre la marcha. Pues bien, para ir acabando con este primer capítulo de esta nueva etapa de podcasting para principiantes, quiero decirte de manera clara que el único freno que tienes para comenzar a producir tus podcasts no es otro que tú mismo. La mejor recomendación que se te puede hacer es que te lances al mundo del podcasting y en muy poco tiempo podrás observar todos los beneficios que trae para tu negocio, marca o incluso a nivel personal. Y no te preocupes, que si eres de los vergonzosos que piensas que no vas a ser capaz, que luego te vas a oír y te va a parecer horrible, o incluso si ya lo has hecho esto y te ha parecido que tu voz no es como esperabas, que esto va a salir fatal, deja de ponerte puertas a ti mismo. Síguelo probando. Evidentemente, en una primera toma de contacto, nada te va a quedar como a ti te gustaría, pero te garantizo que con el tiempo, paciencia y rutina, sobre todo generar esa rutina y esa confianza que te va a traer esa rutina, te harán darte cuenta de que ojalá lo hubieras empezado a hacer mucho antes. Y te garantizo que si realmente el tema que has escogido o que escogerás para hacerlo realmente te apasiona, disfrutarás y mucho haciendo esto del podcasting. Por acabar con otro micro consejo, te diría que no busques el mejor momento para hacerlo. Hazlo ya, ahora mismo.
cuando acabes de escuchar este programa, puedes cogerte, si ya tienes el micro y un equipo de grabación, ponte a probar y escúchate, hazlo ya. Y si no tienes equipo de grabación, pues si tienes el ordenador delante, por ejemplo, abre la página de Amazon y empieza a buscar un equipo, que los hay de muy económicos, eso será de otras cosas que hablaremos en próximos capítulos, y ponte a hacer un podcast ya que la audiencia de los podcasts está en aumento y cada vez son más las personas en cualquier rincón del mundo que la practican, que escuchan podcast. Y como colofón, decirte que la importancia que supone el podcasting es innegable y además se está convirtiendo en una de las mejores formas de comunicación, por lo que ha llegado para quedarse durante un largo periodo de tiempo, sin duda. Aquellos que entren en esta estrategia con las ideas claras y su objetivo bien definido son aquellos que obtendrán un mayor número de ventajas. Así que, por favor, no te lo pienses más y comienza ya tu podcast. Y recuerda que, como siempre, si te quedó alguna cuestión sin resolver o no tienes claro alguno de los conceptos de los que he hablado durante el programa de hoy, te invito, como siempre, a que me lo hagas saber en contacto@abismofm.com. Aquí estoy para lo que haga falta, no lo dudes. Además, también puedes encontrarme y comentar cualquier tipo de cosa, de duda, o si quieres simplemente decirme que el programa te ha gustado o te ha servido de ayuda, puedes encontrarme también tanto en Twitter como en Facebook como @abismofm. Y si llegas a Podcasting para Principiantes por primera vez, te recomiendo, como ya te he dicho antes, que escuches los capítulos anteriores, que estoy convencidísimo de que te van a servir de muchísima ayuda. Y como te he dicho hace un ratito, en cada uno de los programas de Podcasting para Principiantes vamos a hacer un poquito de proselitismo con esto del podcasting y te voy a recomendar un podcast en cada programa. En este primer programa de esta nueva etapa voy a empezar recomendándote, como te he dicho antes, pues uno de esos programas que supuestamente se podrían considerar como competencia directa a este del que os habla, pero que es todo lo contrario, sino es más que un programa que complementa perfectamente con este si quieres estar bien informado sobre la actualidad del podcasting. Y es el podcast de mi amigo Fran Izuzquiza, ese metapodcast de grandísima calidad que se llama Cuaderno de Podcasting, que como este programa a partir de ahora va a ser quincenal, pues el Cuaderno de Podcasting de Fran Izuzquiza lo podrás encontrar también en tu podcatcher favorito o en su página franciscoizuzquiza.com para poder tanto descargarlo como escucharlo allá donde quieras. Te lo recomiendo fervientemente porque es un pedazo de podcast. Solo me queda ya pedirte, como siempre, que si te gusta el programa y te resulta útil, me ayudes a difundirlo para que cada día pueda llegar a más gente, compartiéndolo en tus redes sociales o haciendo un comentario en el blog, que te garantizo que será muy bien recibido. Y como siempre y sobre todo, te deseo que tengas una fantástica quincena y larga vida al podcasting.